Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy, 30 de octubre, estamos nuevamente con un segmento de Dialogando de Bienes Raíces. Esta noche tenemos como invitado al abogado Byron Sotomayor. Byron es socio de Exija, una de en las áreas laboral y disputa y resolución, litigación y arbitraje. Cuenta con más de 9 años de experiencia como asesor legal para grupos empresariales en el área de derecho corporativo, civil, laboral, comercial y tributario. También tiene experiencia en negociación y solución de conflictos. Actualmente es procurador de varias empresas. Byron es abogado de la Universidad Católica y tiene actualmente una maestría en Derecho Procesal. Byron, bienvenido, muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre contratos inmobiliarios. Me gustaría que hagas una breve introducción tuya. Muchas gracias, Sue. Buenas noches con todos. Como dijo bien Sue, soy socio de una firma que se llama Écija. Es una firma multinacional. Estamos en muchos países de Iberoamérica, en España. Hemos firmado incluso hace poco convenios con otras firmas extranjeras para unirnos. Contamos con muchos socios a nivel mundial. Adicional, soy socio dentro del área corporativa y procesal de la firma. Me dedico estrictamente a litigios y al asesoramiento corporativo, especialmente contratación de muchas empresas a nivel nacional. Hoy me han invitado y agradezco la invitación a ACBIR, gracias al convenio que tenemos justo la firma con la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas, para brindar asesoría a todos los corredores de bienes raíces y sus clientes en muchos tipos de contratos, sea de arrendamiento, sea de compra-venta. Y en eso, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. La verdad es que este es un tema muy interesante con el cual trabajamos bastante a menudo y pienso que actualmente y debido a lo que es de conocimiento público, conoces de que ha habido ciertas dificultades con los contratos de arrendamiento y a pesar de que la ley de inclinatos es muy clara sobre la responsabilidad que eso implica, me gustaría un poco profundizar contigo el manejo actual de los contratos de alquiler, considerando qué es lo que se debe hacer para llevar los contratos de alquiler en buena lid para que el cliente tenga la seguridad de que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Me gustaría oír un poco qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer como corredores de bienes raíces, aparte de todo el proceso que nosotros que conlleva un contrato de arrendamiento. Bueno, en este tema de los contratos de arrendamiento, y creo que no solo se maneja en este tipo de contratos, se maneja en todos los contratos cuando uno va a realizar cualquier negociación, especialmente sobre bienes inmuebles, uno tiene que conocer a la persona con quien va a entrar a una negociación, con quien va a entrar a un contrato. El contrato a la final es una relación que tienen dos o más partes y que los va a unir por ese vínculo específico que tienen dependiendo de cada contrato. Ahí es donde muchas de las fuentes de información que hoy día existen en las páginas web, en el Internet, nos pueden servir para poder saber con quién se está contratando parcialmente. Y digo parcialmente porque a veces no es la propia realidad de lo que se ve tanto en las páginas de la función judicial. Hay mucha gente que revisa la página de las noticias de delitos de la Fiscalía, y también hay otras fuentes de información, como el Buró de Crédito, que hay que pedir autorización para poderlo obtener. Asimismo, hay otras que son pagadas, bases de datos, en las cuales tú puedes revisar más información. Hay una cosa muy importante que yo considero siempre cuando se va a contratar, es conocer el entorno de la persona a la cual o con la cual se va a contratar. A veces uno, por ejemplo, va a vender un bien inmueble o va a arrendar un inmueble a una determinada persona, y hay que conocer quiénes conforman el vínculo familiar y el vínculo cercano de esta persona. Porque puede ser que la persona con la que tú estés negociando directamente no tenga ningún tipo de problema, pero el círculo cercano sí tiene problemas. Y muy probablemente ese círculo cercano esté incluido dentro de esa contratación y podría ser o podría derivar en algún inconveniente en el futuro. Hay que hacer un análisis. Ok, perdona. ¿Es legal Sí. que yo averigüe quién es el círculo cercano de mi cliente?
Sí, no existe ningún impedimento en saber quiénes son los hijos, quién es la esposa de una persona. No existe ningún impedimento legal en ningún sentido. Yo puedo pedir información respecto de ello en las bases de datos públicas que existen. Aparte que no necesariamente tiene que pedirse información sensible respecto de aquello. Uno de los requisitos puede ser, si quieres que yo te alquile, por ejemplo, es, me tienes que decir si estás casado y cuántos hijos tienes, y los nombres. De ahí comienzas o puedes tener una relevancia sobre tu círculo social y tu círculo familiar, principalmente. Esto de aquí no tiene ningún dote de ilegalidad. La petición de información, si yo la requiero a una persona y la persona me da la autorización o me entrega la información, por ningún lado estoy violando ninguna norma. Ahora, también suelta una alerta roja en el punto en el que yo le pido información y él se niegue a entregarla. Ahí ya Sí. vamos una frase famosa, el que nada debe, nada teme. Si yo te puedo dar esa información de quién es mi familia, no vas a tener ningún problema. Y ahí, vuelvo y repito, hay que saber manejar también bien los datos, porque a veces yo puedo revisar en la fiscalía si no tiene ninguna noticia del delito. Eso de ahí no siempre es una base confiable. Muchas Ok. veces las investigaciones que realiza la fiscalía omiten nombres o no se han incluido nombres dentro de Un proceso. una investigación previa por la reserva que existe justamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, no son bases, esa base por lo menos no es fidedigna. Incluso en la página de la función judicial, cuando yo quiero ingresar un nombre, a veces está mal ingresado el nombre, no puedo tener todo el conocimiento de la base de datos. Entonces hay cuestiones que tienen que ser muy precisas cuando se están buscando. Doy un ejemplo. Cuando yo quiero buscar el nombre de una persona y no me aparece en la función judicial, a mí en lo principal me salta una alerta roja. ¿Por qué? Porque todo el mundo en algún momento ha tenido que entrar a la función judicial. Por lo menos el 90% de las personas en el país tuvieron que entrar en algún momento a la función judicial, sea para pedir cualquier autorización o licencia sobre menores, sea para pedir un divorcio, sea para inscribir un contrato de arrendamiento. Ok. Es en algún momento, ya hoy en día no, pero siempre esa base de datos se nutría, obviamente, con esta información. Y si tú encuentras a personas más jóvenes, tal vez, tú puedes decir, ok, no va a aparecer. Es normal que no aparezca porque la persona es joven. Pero en su mayoría, todos aparecemos en la función judicial. Ok. ¿Qué hago yo? Pongo los dos apellidos, porque a veces el segundo nombre o el primer nombre están mal ingresados. Ok. Pongo solo un apellido y un nombre, y así comienzo a buscar. Es una forma de indagar. No sabía que si tú, no, la verdad que yo siempre pongo los dos nombres, los dos apellidos o el número de cédula, probablemente sea como tú dices, que está mal ingresado, pero con el número de cédula también pudiera ocurrir lo mismo. El problema del número de cédula es que el SATIE como tal y el Consejo de la Judicatura comenzaron a implementar el tema de ingresar el número de cédula no hace mucho tiempo. Entonces, hay un pasado judicial que no está vinculado al número de cédula de la persona. ¿Ok? Ya. Entonces, eso de ahí va a acarrear que no te va a salir toda la información si solo pones el número de cédula. Ok, buen dato porque yo no sabía eso. Mira, fíjate que a pesar de que nosotros hacemos todo lo que tú estás mencionando en este momento, cada vez que ejecutamos un contrato de alquiler, le pedimos al potencial inquilino que nos entregue autorización para revisar su buro de crédito para medir un poco la capacidad de endeudamiento de él. Adicional a esto, buscamos en Consejo de la Judicatura y en la Fiscalía e incluso en redes para saber qué tan activo o qué información tienes de él en redes, porque todos estamos en redes de alguna manera y yo creo que eso es un buen dato, pero sí no se me había ocurrido lo que estás diciendo en ese momento. Y en relación a eso, una vez que yo hago todo el proceso del contrato de arrendamiento, lo registro en la notaría, hago reconocimiento de firma, en teoría yo cumplí con todo el proceso para cuidar el bien inmueble de mi cliente. Pero Byron, en este momento, hace pocas semanas atrás, hubo un caso que fue público, salió en las noticias, en donde
un inmueble había estado ocupado por alguien que no era el arrendatario y ese alguien, que es un tercero en este caso, no estaba registrado en el contrato y tenía antecedentes penales. ¿Cómo nos cuidamos de que esto vuelva a ocurrir o que nos ocurra a nosotros y el cliente, nuestro cliente tenga problemas porque la propiedad va a ser incautada o registrada? No tengo ni idea de qué pasa en ese momento, pero sí me gustaría escuchar tu opinión o tu recomendación sobre esto. Mire, antes y obviamente esa recomendación la voy a dar, pero antes de eso hay que aclarar algo, y es un error que cometen no solo las personas que alquilan normalmente, sino incluso abogados dentro de la profesión. Hay que diferenciar entre registro de inquilinato, el registro del contrato y el reconocimiento de firma. Son dos actos totalmente diferentes. Yo he escuchado muchos abogados que dicen, no, tienes que reconocer la firma de contrato. No existe, no es necesario. Lo puedes hacer, sí. No es necesario reconocer las firmas de un contrato de arrendamiento en ningún concepto. Es más, no es necesario reconocer la firma de ningún contrato que se haga privado. Esto es más que todo una costumbre que se ha desarrollado en el país. Pero legalmente, el que exista un reconocimiento de firma o no dentro de un contrato no lo hace ni más ni menos frente a la ley ni frente a un juez. Si yo quiero impugnar una firma frente a un juez, la impugno sea que el contrato tenga reconocimiento de firma o no. Y si un perito determina que la firma no es, indistinto de si tenga o no tenga el reconocimiento de firma, el contrato va a ser o válido o inválido, nulo o válido. Entonces, aquí, ¿por qué hago esta distinción? Porque no tengo que inscribir todo contrato de arrendamiento. Y este es otro problema que existe en el medio por la costumbre que se ha dado de que llevemos el contrato de arrendamiento a inscribir. Yo solo tengo que inscribir los contratos de arrendamiento que me ordena la ley de inquilinato. Porque la ley de inquilinato es aquella que expresa que tienes que inscribir estos contratos, hoy en día ante el notario. ¿Y qué tipo de bienes? Los bienes que son, primero, vivienda. Los bienes que son de vivienda siempre tienen que estar inscritos. Los que son vivienda taller, que se lo denomina, o vivienda comercio. ¿Ok? Es decir, en todos los casos de vivienda tienen que inscribirse, sea que sea una vivienda y tenga un taller, es decir, la persona tenga un taller y haga su vivienda en el mismo lugar, o tenga un local en el que ejerza su comercio y a su vez tenga la vivienda en ese lugar. En todos estos tres casos, tengo que inscribir el contrato. Si voy a arrendar un local comercial, un bien inmueble puede ser un terreno que esté arrendando una compañía, no tengo la obligación de inscribirlo. Estos bienes, cuando hablan de aspectos de actividades económicas, hoy en día se sustentan en el Código de Comercio. Antes existía, al no existir esta figura de contrato de arrendamiento mercantil como lo define hoy el Código de Comercio, te incluían en esa inscripción que tienes que hacer ante el notario, hoy en día antes el juez. Pero el Código de Comercio ya te dice, estos contratos que se ventilan en actividades económicas exclusivamente, locales comerciales, oficinas, no tienen que inscribirse. No tienen que hacerse reconocimientos de firma. No le quitan ni le resta validez. Y lo mismo es con la inscripción en el municipio. Yo no tengo que inscribir en la municipalidad los contratos de actividades económicas. Solo los que me dice la ley inclinato sobre vivienda, vivienda taller o vivienda comercio. ¿Y qué hacer? Ahora que hablamos de vivienda. Obviamente hay que escribir el contrato de arrendamiento y esto es algo que tampoco la gente lo hace, porque es una inscripción en la notaría y un registro en la municipalidad. Yo tengo que registrar en el departamento de inclinato de cada municipio donde pertenezca el bien este contrato de arrendamiento. Y a pesar de que mucha gente no lo hace, ¿por qué no lo hace? Porque no siempre se llega a una etapa judicial, pero cuando llegas a la etapa judicial necesitas inscribir, porque necesitas ese certificado que te da el municipio para poder presentar la demanda. Y aquí hay cantones en donde te cobran multa por inscripción o por registro tardío. Y esto genera un aumento del precio. Entonces, siempre yo haría las dos cosas al mismo tiempo cuando se trate de vivienda. Sobre lo que se menciona de qué se puede hacer para evitar esto de acá. Aquí ya es un tema de que muchas de las asociaciones
de las urbanizaciones en general, y cuando hablo de asociaciones no me refiero a lo que dice lo que es una propiedad horizontal, hablo de asociaciones que se iniciaron por la unión de propietarios en una urbanización cerrada y que así comenzaron a gestionar seguridad, comenzaron a gestionar servicios propios de cada urbanización. Estas asociaciones tienen que tener reglas claras, no de impedir el arrendamiento, sino de saber quiénes son los inquilinos. Hay que tomar ciertas medidas, considero, de cada urbanización. Por ejemplo, tienes un contrato de arrendamiento, tienes que entregarme el contrato de arrendamiento y solo se permite el acceso a las personas que constan en ese contrato. ¿Okay? Se puede vincular aquello a que el propietario exija que quiénes van a ser los habitantes de ese inmueble. Eso es algo válido. Yo puedo limitar el número de habitantes en un bien inmueble, porque a la final el propietario, antes de la contratación del arrendamiento, es el que decide cuáles son las reglas del juego. Y es el propietario el que tiene el sartén por el mango, por decirlo así. Sin embargo, cuando se firma el contrato de arrendamiento, el inquilino adquiere ciertos derechos. Que tampoco se lo puedes quitar. Entonces, es muy importante que al inicio de la relación esto esté claro. Entonces, por ejemplo, van a vivir X personas y estos son los nombres. Entonces, la urbanización que generalmente tienen TAC o tienen las tarjetas magnéticas para poder ingresar, solo les confieren a los carros que están a nombre de esas personas. O por último, a los carros que están a nombre de una compañía en las cuales ellos sean accionistas, que también es una posibilidad. Estas son, por ejemplo, ciertas pautas que pueden tomar las asociaciones. Los propietarios tienen que apoyar a las asociaciones en estas medidas de seguridad, porque a veces también existe esta desesperación por querer alquilar rápido y esto conlleva a cometer ciertos errores en la rapidez. La asociación como tal no tiene un derecho sobre la propiedad. Eso te iba a preguntar, claro, porque yo siempre digo y he escuchado más de una vez que el propietario dice, pero es mi casa y yo le alquilo a quien yo quiera. Y hay muchos dueños de casa que no les importa, lo que le importa es recibir el dinero y no le importa quién meta, o sea, hay casos que son públicos, que han habido protestas incluso porque en algún momento una casa iba a ser una casa de seguridad de reos y la urbanización o la asociación se opuso porque la dueña de casa no le importó, no vivía en el país y no le importó alquilarla. Ese es un caso, pero yo, o escuchándote lo que dices de las asociaciones, ¿hay alguna limitación por parte del propietario en alquilarle a cualquier persona y nosotros como vecinos o como asociación podemos impedir este tipo de cosas? Esa partecita sí me genera como dudas y no estoy segura de lo que se puede hacer. A ver, aquí, obviamente, y por eso hice la diferencia. La asociación y la propiedad horizontal son dos cosas diferentes. Una asociación de propietarios lo único que hace es velar por elementos que constan en su reglamento, en su acto constitutivo. Generalmente, seguridad, limpieza, mantenimiento de áreas comunes. Estas son las características de este tipo de sociedad. A diferencia de la ley de propiedad horizontal, o cuando tú tienes un condominio, cuando tienes un régimen establecido de propiedad horizontal, y hay ciudadelas que lo han manejado así, tu propiedad es compartida, por eso eres un copropietario, según la ley. ¿Por qué? Porque tienes una cuota determinada dentro de un conjunto de condominios que se llaman propiedad horizontal. Y la diferencia es que en este sentido, ellos tienen mucho más poder para ver quién puede ingresar, quién no puede ingresar, qué se puede hacer. Puedes cambiar la fachada, no puedes cambiar la fachada. A diferencia de las asociaciones, que es un régimen mucho más civil y mucho más de temas de naturaleza administrativa. La asociación no tiene ese poder de limitar el arrendamiento. Yo no te puedo limitar a que tú me arriendes algo. Y ese termina siendo un problema. Sin embargo, sí puede limitar el uso de los servicios. ¿Okay?
Uno de esos usos, por ejemplo, es la seguridad. ¿Por qué? Porque quien brinda la seguridad es la asociación. Asociación. Sí. La asociación brinda el tag, la asociación brinda la tarjeta magnética, abre la puerta de los invitados. Entonces, todo eso se puede controlar. No necesariamente la asociación tampoco está indefensa. Pero más importante que la asociación son los propietarios de ese conjunto residencial, de esa urbanización. Y es que cuando los propietarios se unen, es muy difícil que puedas irte en contra de todos. Y ahí es donde ya hablas de un tema o de un acto más de hecho que de cualquier otra cosa. Lo que pasó en una urbanización de Vía La Costa, y conozco bien el caso de que quisieron arrendar a personas que iban a pasar prisión domiciliaria en la casa, lo que hicieron fue que todos los propietarios salieron e impidieron el acceso. Okay. No fue la asociación. Los propietarios salieron, se pararon enfrente de la puerta y dijeron no entra. Entonces fue un acto de hecho. Ese acto de hecho impidió que se arriende, pero es otro tema totalmente diferente. La asociación como tal realmente tiene muy poca fuerza o tiene solo la fuerza que los propios propietarios le dieron al inicio. Ya, ok. Y se limita mucho a esto. Y eso termina siendo una controversia. Por eso que dije al inicio, lo que tienen que hacer los propietarios es unirse a las asociaciones, porque una vez que te unes a estas asociaciones y trabajan en conjunto, van a poder tener muchas más medidas de seguridad para poder llevar o convivir entre las personas que habitan ese lugar. Ok, Byron, tenemos aquí unas preguntas que dicen, coméntenos sobre la declaración sustitutiva de contrato de arrendamiento. Pediría que me digan un poquito más de... Bueno, no sé a lo que se refiere, en tal caso podemos dejarla para luego. Sí, a ver, una declaración sustitutiva es algo tributario, por si acaso. No sé si se refiere a la No existe esa figura jurídica dentro de un en contrato el de contrato de arrendamiento. arrendamiento, no. Ya. Lo que podría hablarse es la aclaración juramentada cuando no existe contrato, pero eso es otra figura de la ley de inquilinato, pero Ok, no está bien. declaración sustitutiva. Bueno, si nos está escuchando puede repreguntar de otra manera para entender un poco lo que estamos hablando. Y dice acá Javier Jaramillo, casas que se utilizan para vivienda de ejecutivos y a la vez como bodega de insumos del negocio ilícito de una empresa de alimentos, ¿cómo se inscribe el contrato? Bueno, si es, perdón, del negocio lícito, perdón, del negocio lícito de una empresa de alimentos, ¿cómo se inscribe el contrato? Bueno, igual entras dentro del régimen de vivienda, Claro, es como sea. vivienda, es mixta, ¿cierto? El uso. Sería una vivienda de negocio. Ojo, siempre y cuando el uso de suelo lo permita, porque también tienes que tener esto en consideración. Tú no puedes pasarte las reglas que te impone el municipio respecto al uso de suelo. Si hay un uso de suelo que es estrictamente de vivienda, no puedes usarlo como bodega, y eso sería incluso una causal de terminación del contrato de arrendamiento. Ok. Eh, Dice aquí cómo se controlan las personas que invitan a ingresar de los inquilinos. Bueno, eso es medio complicado. ¿Cómo controlo yo a quién invito a mi casa? O sea, eso de ahí es parte ya de los derechos adquiridos que tiene el inquilino. Yo puedo invitar a quien quiera a mi casa. Obviamente se pueden establecer normas y Bien. la seguridad tendría que hacer las revisiones que hacen necesariamente cuando un vehículo ingresa a la urbanización. Siempre y cuando se permita el acceso, no se le puede impedir tampoco al inquilino que no invite a nadie a la casa. Hay que tener, o sea, irte también a lo realista. Así es. Eh, decir que no quiero que nadie ingrese más a la casa, en algún momento van a tener una fiesta, un cumpleaños, la familia, la mamá, el papá, los abuelos, quién sabe quién pueda ir a visitarlos. Es muy complicado decir, hice un nuevo amigo, yo no sé si ese amigo tenga algún problema. Hay hechos que puedan pasar también en el camino que no necesariamente son culpa del inquilino. Pero en el caso, por ejemplo, que tuvimos acá en Vía La Costa, que fue hace poco en Laguna Club, hubo esta persona que no aparecía en el arrendamiento. ¿Qué vivía ahí? La asociación claramente puede haber dicho, ok, esa persona no puede ingresar porque no vive aquí.
El vehículo no, tal vez no estaba a nombre del contrato de arrendamiento, o tal vez se trataba de un tema de testaferrismo, que podría ser una posibilidad también. Y esto de aquí, ¿Hay manera de prevenirlo, Byron? la manera de prevenir es revisar, vuelvo y repito, el entorno, en dónde estás, ¿ok? Porque llega a un tema preventivo que en un momento tú tienes que ver quién es el que está ingresando. Generalmente, los guardias de seguridad deberían saber quién es el inquilino, quién es el que firmó el contrato, para saber si alguien más está viviendo en ese lugar. Y si alguien más está viviendo, alertarlo al propietario, porque el propietario ahí sí podría tomar medidas. Si alguien está viviendo en nombre de otra persona o el contrato de arrendamiento se suscribió con X persona y a la vez esa persona no es la que está utilizando, no es la que está realizando el objeto que tiene el contrato, puedes dar por terminado el contrato de arrendamiento y exigir que se te entregue la vivienda. ¿Puedo poner Y yo una cláusula en el contrato de alquiler, en el contrato de arrendamiento, en donde establezco de que si, bueno, de hecho, generalmente lo dice, de que si hay un tercero, hay un subarriendo, queda automáticamente anulado el contrato? Generalmente constan en los contratos que yo he leído, pero ahí me viene la duda, cómo lo desalojo? O sea, la ley de inclinato no es muy favorable en ese sentido. en el tema de viviendas, no. Y te puedo decir que generalmente los contratos de arrendamiento, cuando tú quieres desalojar hasta el final a una persona, son muy complicados. ¿Por qué? Porque la justicia lamentablemente no es tan ágil como todo el mundo esperaría. Eh, Cuando tú tienes una vivienda, te das cuenta de este hecho, ahí tú puedes decirle y de directo al arrendador, ¿sabes qué? Quiero que me desocupes, al Okay. arrendatario. Desocúpame. Es un tema muy preprocesal, no tienes que entrar a la justicia. En el momento que tú entras a la justicia es porque definitivamente el arrendatario se está tratando de aprovechar de su situación y conoce que estos tiempos que normalmente toma llevar un proceso. Hay cosas buenas y malas dentro de un proceso de inquilinato. Lo bueno es que, por ejemplo, en primera instancia, si es que yo lo demando por pensiones no pagadas, ¿okay? La persona para poder apelar tiene que necesariamente caucionar el valor de lo que me debe. Y si no, no se le acepta la apelación. Entonces, reduces un poco el tiempo, o reduces bastante el tiempo, porque le impides inclusive acceder a un recurso extraordinario en Quito. Hay varias pautas, pero generalmente cuando tú llegas hasta el final en un proceso judicial, no te deja de tomar un año y medio Hoy tengo para algunas desalojar. preguntas. Siga. Dice aquí, se muere un propietario en otro país y el inquilino no quiere pagar la renta 36 meses. El inquilino tiene más o menos 12 años y tampoco quiere salir de la propiedad. ¿El inquilino puede hacer la posesión efectiva? No, porque son 15 años. No. No, y posesión efectiva es solo si eres heredero. Ahora, aquí hay reglas claras de la herencia. Prescripción debe ser. Puede ser prescripción, pero inclusive no puedes hacer prescripción, porque para poder hacer la prescripción yo tengo que, uno de los primeros puntos esenciales es que yo tengo que querer ser el propietario, tengo que demostrar ser el propietario. ¿Ok? Así no tenga el papel. La prescripción me exige que yo tengo que tener el ánimo de propietario, lo que se llama ánimos en el medio jurídico. Este ánimo, en el momento que yo tengo un contrato de arrendamiento, lo pierdo. ¿Por qué? Porque con el contrato de arrendamiento yo estoy diciendo que la propiedad es de otra persona y estoy reconociendo ese dominio, esa propiedad ajena con el propio contrato. Cuando yo entrego una propiedad en arrendamiento, yo estoy entregando lo que se llama mera tenencia. El arrendatario es un mero tenedor, mientras que la propiedad siempre va a estar en el propietario. En este caso, tienen que irse las reglas de la herencia. Si no hay hijos, los padres; si no hay padres, la cónyuge; si no hay cónyuge, los hermanos; por último, los sobrinos y el Estado; y si no hay sobrinos, el Estado. Entonces, ese orden sucesorio tiene que seguirlo la persona que quiera, y esa persona puede accionar en contra del inquilino. Puede proponer una acción judicial en el momento que se crea asistida de derechos hereditarios. Ok, gracias. Dice acá si se puede
colocar una cláusula en la que se permita la revisión de la vivienda alquilada por parte del propietario. ¿Es posible hacerlo? Es posible hacer revisiones periódicas, pero siempre con... realmente esto es un tema de negociación. Si es que el arrendador dice que cada 3 meses quiere revisar su vivienda para ver las condiciones en las que está totalmente autorizado. Es más, pueden introducirlo como una causal de terminación si no se permite esta revisión. Pero siempre, siempre se tiene que dejar documentado. Y este es uno de los problemas que se tienen muchas veces cuando se quieren terminar contratos. Yo tengo que pedir, no por WhatsApp, no por mensaje de texto, tengo que hacer un correo formal, ¿ok? O una carta diciendo voy tal día a hacer la revisión trimestral, bimensual, mensual, depende del contrato, o semestral, depende del contrato. Y eso de ahí es libre disponibilidad, libre contratación. No existe un impedimento que te diga que tú no puedes entrar a revisar la propiedad. Tú eso lo puedes fijar bien claro. La verdad que no. Sí, sí hay propietarios que lo exigen. Y de hecho, ahorita que tú lo decías, en los contratos se pone ahora o se exige que se agregue el correo electrónico para notificaciones y mucha gente no entiende la importancia del correo electrónico. La verdad es que creo que la experiencia me ha enseñado un poco más. Me preguntan acá, en temas de vivienda, ¿es un proceso sacar a alguien? Lamentablemente es mejor llegar a acuerdos por las buenas, y más si hay personas mayores. ¿Hay alguna limitación si hay personas mayores? No, no hay limitación de ningún Ni tipo. niños ni mayores. No, si incumpliste el contrato de arrendamiento, si tienes, en el caso de vivienda, son 2 pensiones o más que tienes que tener vencidas, y hay una particularidad ahí. Estas tienen que estar vencidas en el momento que yo cito al inquilino. ¿Ok? Esto también se utiliza mucho, a veces por el apuro, dices tengo 2 meses y quiero ya demandar. Demandas y en ese interlink entre que tú demandas y citas a la persona, al arrendatario, el arrendatario te pagó y te dejó un mes vencido. En ese momento no lo puedes sacar. Ahí hay que tener mucha cautela con eso. Es verdad y yo concuerdo con ese comentario. Muchas veces es mejor terminar extraprocesalmente, fuera de cualquier litigio, todos los contratos, sean de arrendamiento o cualquier otro. A veces el mejor de los litigios no es mejor que el peor de los acuerdos. Uno tiende a perder el dedo antes de perder la mano o perder el brazo. A veces hay que pensar así. Y estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con ese comentario. Es mejor tratar de llegar a un acuerdo y obtener lo más pronto posible la propiedad de vuelta, que es lo que al final te va a generar el ingreso que busca el arrendador. Bueno, desde tu punto de vista en arbitraje y mediación, supongo que es una súper buena alternativa. Sin embargo, conozco muchísimos casos de inquilinos que tienen años sin pagar. Y conozco un caso muy de cerca de que ella ha agotado todas las instancias judiciales y el inquilino no, o sea, no lo puedo sacar. Y realmente, incluso le dije que vaya al estudio jurídico porque yo no sé si le están manejando mal el proceso, si no, o sea, realmente no encuentro en dónde está el problema, no lo conozco a fondo, no he visto qué procesos está llevando o de qué manera se está llevando, pero sí sé que hay muchos problemas para cuando un inquilino ya se queda mucho tiempo. Yo pienso que la administración oportuna, la cobranza oportuna disminuye los riesgos. Yo por experiencia sí lo puedo decir. Mire, una de las cuestiones más claras, si tienen un proceso en el que tienen 3 años o 2 años sin pagar, realmente considero que es un proceso en el cual va a sonar feo lo que voy a decir, pero le están metiendo mano. Y hay muchos inquilinos, no todos, ni la mayoría, pero hay un número importante de inquilinos que se dedica a esto. Se dedica, en Estados Unidos se le llama squatters, me parece, que se dedica a alquilar, pagar 2, 3 meses y luego vencerse y volver a alquilar en otro lado. ¿Por qué? Porque los derechos que adquieres como inquilino, estos derechos te protegen y te obligan a entrar ya dentro de la rueda judicial. E inclusive en la rueda judicial
hay gente dentro del sistema judicial que se presta para perder expedientes, para no realizar las citaciones en legal y debida forma, para causar cuestiones de nulidad que retrasen el proceso. Y todo eso, el abogado que está llevando el caso tiene que estar muy pendiente. Tiene que estar muy pendiente porque cuando conoces este tipo de personas que están dentro de esa línea, tienes que resguardar, en este caso, como abogado, a tu cliente para protegerlo y evitar que se retrasen más. He tenido algunos casos así y he tenido que inclusive poner quejas para evitar que propios funcionarios eviten hacer lo que sé que van a hacer. Wow. Bueno, la verdad es que sí. La ley de inquilinato no es muy favorable para los inversionistas y eso a veces es negativo para nuestro negocio, nuestra actividad. Tratamos siempre de proteger a los propietarios y no siempre logramos protegerlos a pesar de todo el trabajo que se hace. Bueno, Byron, te agradezco. Estamos un poquito pasados de las horas. El tema es muy interesante y es largo. La verdad es que es muy difícil limitar la conversación a lo poco que hemos podido tratar. Te agradezco mucho. La verdad es que siempre para mí el tener conocimientos de parte reales, de parte del área jurídica, para nosotros es bastante válido. Pienso que como corredores somos responsables y por eso para ACVIR y para los socios de ACVIR es muy importante la alianza con ustedes. O sea, son nuestros asesores, son los que nos instruyen de alguna manera a tratar de disminuir un impacto negativo en los inversionistas. Espero, te voy a invitar a una presentación con los socios para poder extendernos un poco más en esta presentación. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Byron, y gracias a todas las personas que nos han acompañado. Gracias, Muchas Byron. gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Buenas noches.